Elegir la fórmula adecuada del rubor de acuerdo a tu tipo de piel ayudará a que éste permanezca por mucho más tiempo, haciendo lucir tus mejillas de una forma muy natural. Hola bellezas, ¿qué tal? Soy Anet Rocha y en el video del día de hoy te enseñaré cómo seleccionar el rubor indicado de acuerdo a tu tipo de piel y cómo crear armonía con tu maquillaje. ¡Comenzamos! Como se podrán dar cuenta, el día de hoy no me apliqué nada de rubor porque mi intención es durante este video enseñarles cómo se aplica y compartir tips. Al día de hoy encontramos rubores en presentaciones líquidas, polvo y barra. Puede cambiar un poco según la presentación, pero la textura sigue siendo la misma. Para esas pieles mixtas, es decir, que en la zona T su piel es oleosa y en las mejillas es secas, así también como para esas pieles secas, lo ideal es utilizar una fórmula cremosa o líquida. ¿Por qué? Estos rubores contienen un tipo de hidratante y además de que le van a aportar color a tu piel, la van a estar hidratando, entonces no la vas a sentir como muy tirante. Si eres de una piel grasosa, oleosa, con tendencia al acné, los rubores en polvo son tu mejor opción, ya que ayudará a que el color permanezca por más tiempo, evitando que se corra por el sol, por el calor o por tu misma producción sebácea. Y si eliges esos en mate que no tengan brillos, mucho mejor. Respecto a las pieles normales, bueno, se pueden permitir cualquier tipo de rubor siempre y cuando se ajuste a sus necesidades. Para elegir el tono apropiado, opta por el que es mucho más parecido a tu piel. Así vas a obtener un efecto más natural. Un tip es de que te observes cuando hayas terminado de hacer alguna actividad física, cuando te hayas expuesto al sol por mucho tiempo. Observa el color que adquieren tus mejillas y bueno, por ahí te puedes guiar. En cuanto a la gama de colores, tenemos las tonalidades cálidas que van desde un terracota, abarcando los tonos salmones, duraznos y mucho más tenues. Por el otro lado, también tenemos esos colores fríos que van desde los rosa fuchsia, un rosa baby, hasta palos de rosas o rosas muy tenues. Y en ocasiones llegamos a ver rubores en tonos vino, borgoña, cerezas, que son ideales para aquellas pieles muy oscuras. Sin embargo, si sabes elegir algún tono un poquito sutil, si tu piel no es tan oscura, puedes hacer una armonía con el labial. Un tip súper importante al momento de elegir el rubor es de que tiene que haber una coherencia, una armonía con el tono de labial que estamos llevando. Es decir, si estamos usando un labial frío como un rosa, pues vamos a elegir un rubor frío en esa tonalidad. Si vamos a usar unos labios en color anaranjado, el rubor tiene que ser igual anaranjado. Lo van a ver más adelante en un ejemplo que les voy a mostrar, si no hay como que un choque. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos los labios en color rojo? Como sabemos, existen labiales rojos con pigmento azul, que estamos hablando de un pigmento frío. Bueno, ahí podemos utilizar un color como rosadito, dependiendo de también tu tipo de piel, si eres muy clara o un poco más oscura. Si la base de ese labial rojo es de pigmentos anaranjados, cálidos, bueno, pues vamos a optar por la gama de un rubor cálido. Hay personas que también llegan a utilizar un color como un terracota y se ve genial. Aquí les voy a dejar unas imágenes. Pero sí es muy importante que conozcas el tipo de piel que tienes, el color, para que tu rubor no se vea ni muy claro, o sea que casi ni se nota, ni tampoco muy exagerado, muy fuerte. La idea es de que destaque tus pómulos. Al momento de hacer las pruebas de cuál es el rubor ideal, el tono que mejor te favorece, hazlo con la luz del día y de preferencia en una mejilla sin maquillaje y en la otra con tu base de maquillaje, porque
llegan a tomar un color diferente, ya lo estarás notando. Y si eres una persona que todos los días usa base de maquillaje, bueno, pues elegirás ese tono que te resalta sobre tu base. Y si eres más natural, bueno, pues ya estarás eligiendo el otro. ¿Cómo lo aplicaremos? Bueno, yo tengo un tipo de piel mixta, es decir, en la zona T es oleosa y en las mejillas es reseca. Voy a hacer la prueba en una mejilla con un rubor en barra y en la otra mejilla lo voy a hacer con un rubor en polvo de un tono cálido opuesto a mi labial para que ustedes noten la diferencia. También quiero mencionarles que el tipo de rostro que yo tengo es diamante. Identifica cuál es el tuyo. Aquí te dejo este video para que puedas guiarte. Ya que si tenemos pómulos muy pronunciados, pues vamos a optar por algún rubor suave. Y los rubores rosados dan mucho volumen, así que hay que tomar en cuenta este tip. Y bueno, aquí tengo este tono de Nude Sticks, se llama Naughty Space y como pueden ver es cremosito. Y lo que yo voy a hacer es tomarlo con los dedos, trae su brochita, pero les voy a decir algo, como traigo base de maquillaje, me puse una corrección aquí. En ocasiones si manipulamos mucho con la brocha, pues se puede llevar lo que es el maquillaje e incluso la corrección. Entonces, bueno, voy a aplicar con los dedos y con toquecitos. Voy a empezar desde lo que es la mitad de la mejilla hacia el centro, es decir, hacia esta parte que es donde tiene que venir, en golpecitos muy suaves. Y bueno, tú le vas a ir variando la intensidad del color dependiendo tu tipo de rostro, como lo quieres. La idea es que se vea algo muy natural, como se ve ahí. Muchas veces extienden el rubor hasta esta parte y se ve como payasitos cuando están sonriendo porque, vean, aquí tienes el color y no se ve nada agradable. Entonces hay que respetar esta línea. Y bueno, como pueden ver, traigo un labial rosa, que es frío. Y vean cómo hace armonía. Y aquí le estoy cargando más con el rubor, ¿ok? Y bueno, en esta parte voy a utilizar el tono Orgams X de NARS. Va a ser un color cálido y bueno, voy a usar esta brocha que ayuda a dar mucha definición en el pómulo. Se los recomiendo, es sesgada, vean. Y bueno, vamos a agarrar un poquito. Siempre es mejor que comencemos de menos a más. Y vamos a comenzar por la altura del pómulo. Primero vamos a hacer una línea y luego de arriba hacia abajo, difuminando. Ahí se va notando. Ahora, quiero mencionarles que en esta parte se hunde lo que es la mejilla. Aquí pueden ir unos tonos oscuros si tú quieres darle más definición, es decir, que tu rubor sea un poquito más oscurito para dar la sensación de un pómulo, una mejilla más delgada. Pero bueno, vamos a ver y ¿notan? Vamos a cargar un poco más porque con la luz, ay, creo que me pasé, pero bueno, así lo notan mucho mejor. Este es el naranja. A ver, ¿notan ahí? Anaranjado, color cálido, mis labios en rosa, un color frío. ¿Ven? Bueno. Entonces, pues se ve mucho mejor de este lado. Claro, aquí si tuviese unos labios en color anaranjado, irían en armonía con el color también de las sombras. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces pueden notar aquí la diferencia. Ahora, otro tip que les voy a dar es de que si ustedes quieren que su maquillaje que ya pusieron en barra dure mucho más tiempo, se fije más,
vamos a recurrir a un rubor en polvo en esa tonalidad fría. Y bueno, aquí vamos a usar el tono 70 Tweed Brown de Chanel. Vamos a aplicar un poquito con lo que es la brocha que trae. Y aquí donde ya tenemos el color, vamos a aplicarlo igual como aplicamos acá de este lado, así de arriba hacia abajo, como pueden ver. Y bueno, aquí lo tenemos. ¿Va? Entonces, es una manera en la que tú también puedes fijar tu rubor. No importa si tienes la piel, lo que es seca, porque ya aplicaste un rubor en crema que está hidratando tu piel. Toma en cuenta el tipo de luz que vas a tener cuando vas a acudir a algún evento, ya que esto influye muchísimo en que tu color reluzca o desaparezca. Por ejemplo, a mí me sucede mucho cuando estoy grabando YouTube porque tengo exposición de varias luces y entonces hay que recargar un poco más el maquillaje. En ocasiones, antes de ponerme ante algún reflector, yo veo que el tono está muy bien, pero ya cuando estoy frente a las cámaras y los reflectores, pues se desaparece. Entonces considéralo cuando vayas a algún evento, alguna fiesta, es muy importante. Y bueno, voy a enseñarte cómo podemos cargarlo. Aquí tengo un rosa fuchsia de Croylan. Y bueno, aquí ya tengo encima. ¿Notan? Creo que me pasé, pero bueno. Simplemente quería mostrarles cómo se puede cargar un poquito más y también puedes dar una pasada en lo que es el frente, dependiendo mucho el tipo de rostro que tengas. Por eso es importante que vayas a ver el video que te compartí anteriormente. Otro consejo que les quiero dar: no compres un rubor en línea o en catálogo sin que antes hayas sabido si es tu color ideal. A mí me sucedió en una temporada, compré este rubor en líquido de Sephora, se veía súper lindo, pero bueno, ya cuando lo recibí, pues era un color demasiado claro, que pues la verdad no me favorece mucho, casi ni se nota en la mejilla, ya ni me lo quiero poner de que ya traigo mucho color aquí, pero no lo hagan, siempre es mejor que lo pruebes antes de adquirirlo. Los rubores con destellos aportan mucha luminosidad, dan volumen, así que toma en cuenta este tip y espero que mi video te haya servido, que te sea útil. Practica, resalta esos pómulos y bueno, ahora cuéntame, ¿conocías estos tips? ¿Cuál es tu rubor favorito? Platícame, que me encantará leerte. Gracias por apoyar a mi canal con el último link. Si te gustó este video, por favor dale un like, suscríbete y comparte. Nos vemos en el próximo video.